Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida a Chimenear, a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola, bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por aceptar esta invitación, por tu tiempo y por tu espacio. Realmente con muchas preguntas de quién eres, de bueno, todo el proyecto que has venido manejando, pero también quiero abrir el micrófono aquí a mi compañero Fabio Moreno. Hola Vanessa, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues aquí encantadísimos de tenerte, pues con muchas preguntas como ya dijo J. Jam, em, pues para que nos cuentes y nos empapes un poco sobre tus proyectos, porque pues ya realmente viendo qué es el de ambulante, pues vemos que hay varios proyectos. Sí, Sí, es grande la ¿dónde- cosa. ¿De dónde sale el deambulante? Cuéntanos. Pues tiene como todas las cosas muchos inicios, ¿no? Confluyen muchas cosas para que nazca. Al Ujú, principio era una historieta de un vendedor ambulante y por eso se ujú, llama El Ambulante. Eran sí, historias de Don Emilio, que es el personaje, en Bogotá. Y ok, después, pues yo soy artista plástica. Mientras estaba en la universidad, empecé a hacer algunos trabajos de diferentes materias sobre la ciudad. ujú, Entonces hice uno sobre Transmilenio, hice otro sobre tiendas de barrio y de ahí empecé a ver como el interés un poco transversal sobre la representación de las estéticas locales. Ya después me fui de intercambio a Italia y allá pues vivía en Pisa y en Pisa hay un montón de cosas sobre la torre de Pisa y me causaba mucha curiosidad y pensaba pues mucho sobre la ciudad, sobre Bogotá, qué había ujú, sobre Bogotá. sí, Entonces, cuando volví, pues hice de eso mi tesis de grado y me ujú, enfoqué en hacer a través pues, de las artes plásticas un poco de representación de la ciudad a través de objetos. Entonces, pues ujú. por ahí nació el proyecto, era muy artístico, muy de las artes plásticas, cerámica, serigrafía, por ahí, pero pues ya después fue mutando después del grado, ¿no? De la vida profesional, de que trabajé en otros proyectos y pues Sí. es lo que es. He visto que has tenido varios reconocimientos. Empezamos por, digamos, el último. En Ideartes tuviste un premio Bogotá Creativa, ¿sí? Después en la convocatoria también por Ideartes en Cultura Local, en 2021, también te hicieron un reconocimiento, ganaste un premio. En convocatoria del premio de la economía naranja en el SENA, también estuvo tu plan de negocio. Mejor dicho, no, o sea, el proyecto ha sido súper ganador. Sí, pues empecé a moverme mucho con él desde que salí de la universidad. Me Ujú, presenté como la primera vez a una beca nacional y quedé de mención, no quedé elegida, pero quedé con el mención y pues el proyecto era muy, muy niño, era muy joven. Entonces ujú, me emocioné y dije como, oh, sí se puede. Ya después empecé a trabajar formalmente, entonces pues no tenía mucho tiempo y en mis ratos libres como que le echaba cabeza, trabajaba, siempre he trabajado como en cultura, entonces todo lo que iba viendo y aprendiendo lo iba pensando un poco para el ujú, proyecto. Y después sí me presenté a varias cosas. El 2020, pese a la pandemia, pues fue como muy prolífico en eso, ya ujú, teniendo el tiempo enfocándome en sacar no solo lo de los productos, que es como lo más visible, sino como todo ujú, el esqueleto que tiene el proyecto más relacionado con la historia, con las memorias locales también. ujú, exactamente. Yo quería preguntarte específicamente, digamos, sobre ¿cómo fue tu experiencia de vida durante la niñez y la adolescencia en Bogotá? Porque pues tengo entendido que pues gran parte de la inspiración, de los productos y el concepto del deambulante pues viene precisamente de la vida de barrio. Entonces quería saber cómo en qué zona de Bogotá creciste, como cuáles son tus referentes de lo que es la vida de barrio, ¿sí? Los lugares, la zona, ¿sí? Entonces cuéntanos un poco sobre eso. Pues digamos que hay una cosa que el proyecto siempre hace ver que no es, y es que yo sé mucho sobre Bogotá. Y en realidad no, o sea, yo hice el proyecto porque no sabía nada de Bogotá, Ujú. porque yo Naciste en crecí Bogotá, naciste en Bogotá. yo nací acá, en lo que llaman el CAN, Ujú. Ok, y
que eso era, según me decía mi mamá, la Caja Nacional, la Caja Popular, algo así. Y, Ujú, pero nosotras, pues yo viví como hasta los 5 años acá en Bogotá y nos fuimos a Soacha. Y allá duré pues toda mi infancia, hasta los 15 ok, años. Yo me crié allá y pues poco venía acá a visitar a mi abuelita, al médico. Para mí Bogotá era lejos, pues yo estudiaba en Guachapén. Soacha, vivía casi. Ujú, Pero pues sí tenía una vida de barrio muy, muy barrial. ujú, Pues ahí vivía en una casita de San Mateo, en Soacha, y Ujú. ahí pues ujú, estaba todo el entorno del barrio, era un poco más cercano todo. Y después me trasladé con mis papás acá a Bogotá para hacer 10º y 11, y pues empezó todo el desconocimiento sobre la ciudad. Digamos que lo que yo siempre cuento es que en las izadas de bandera, pues mis compañeros cantaban con mucha pasión el himno de Bogotá y pues yo no tenía ni idea. Ujú. Y era muy chistoso para mí porque pues, era como lo más básico y me daba sí, un poco de pena sabérmelo, pero me sentía igual feliz por saberme el de Soacha. ok, Entonces, pues en la universidad conocí un amigo y él era un loco apasionado por Bogotá, entonces me ujú, llevaba al centro y me hablaba de las iglesias y me contaba historias, entonces me pareció y me empezó a parecer muy interesante como todo eso y ya ahí fue cuando se empezó a ir como todo el trabajo que yo estaba haciendo hacia esa exploración visual de la experiencia que yo tenía con la ciudad y de como toda la historia que estaba aprendiendo sobre ella. Entonces, ujú, generalmente sí se ve como si el proyecto fuera un proyecto de alguien que sabe y está como contando, pero no, o sea, yo lo empecé por eso, porque estaba curiosa, como ustedes, ¿no? ujú. Y quería compartir todo lo que estaba aprendiendo y lo hice a través de eso, de la imagen y después pues, a futuro con el podcast que saqué. Qué súper, qué súper. Tienes un podcast aproximadamente de 8 capítulos en este momento. Yo tengo un podcast que saqué también en 2020 que tiene 2 temporadas. Se Ujú, llama Bacatá, pues relaciona el nombre de la ciudad, Bacatá, sí, y como megáfono. Y pues la idea era que se articulara con las colecciones de diseño que ya tenía. La primera que saqué fue ujú, sobre la historia del transporte público. Entonces, ujú. pues la primera temporada relata un poco sobre la historia del transporte público. Está inconclusa, quedó hasta el trolebús, no mentiras, hasta los ferrocarriles Cebollero, ¿no? como hasta los ferrocarriles más o menos, y Ok, un abrebocas del metro que ha sido también como el karma transversal. el Y karma después, roló. sí, y lo sigue haciendo. Y la segunda temporada, que sí, ya fue como un proyecto un poco más armado, en el que primero salió la investigación, que fue sobre las tiendas de barrio, y después Ujú, sí fue la colección. Entonces la idea del podcast es que complementara un poco la experiencia de la imagen en el producto y ayudar a relatar la historia. La primera temporada un poco más desde lo documental y la ujú. segunda sí ya desde lo testimonial, que son las voces de los tenderos. Ok, 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 súper, súper. Pues es que yo también quería resaltar un poco, bueno, dentro de los productos que tienes en la tienda virtual del deambulante, hay un producto que es como son las fachadas de una cuadrita y ahí se Ah, ven ok. unos negocios. Ya me parece supremamente diciente, ¿sí? Que esa cuadrita puede estar en casi cualquier parte de Bogotá. O sea, yo he Ujú, hecho el ejercicio muchas veces y uno ve cuadras similares en Suba, en Engativá, en Kennedy, en Bosa, ¿sí? Que si uno las ve, estas cuadritas están en muchas partes de Bogotá y hay un elemento que me parece que se pasa por alto muchas veces y es que gran parte de los barrios de Bogotá después de los años 50 cuando empieza a expandirse y empiezan a aparecer barrios por todas partes, es que muchas de esas casitas se hacen por autoconstrucción. Entonces eso hace que las cuadras sean muy similares. Entonces son ujú. personas que compraron el lote o la casa lote y empiezan gradualmente a hacer ampliaciones, a fundir la placa de concreto, entonces luego arriendan un local en el primer piso o, digamos en el caso que hemos visto con los tenderos, que muchas veces el negocio que tienen en la casa es el que sostiene la economía familiar. Y entonces uno ve casos de esos en muchas partes de Bogotá. Y hay una cosa que me parece importante que tú rescatas digamos, yo le pegué así la leída al libro, al librito
historia entre tiendas. Y es Sí, que tú puedes construir casas, ¿sí? Sí, urbanizar un área muy grande muy rápido, pero el proceso de construir vida urbana es algo que lleva más tiempo. Y las tiendas son un elemento clave en ese proceso, porque son el punto de reunión, el punto de encuentro, ¿sí? De los jóvenes, de las personas adultas, y pues en muchos casos también es parte fundamental de la economía del barrio. Hay un caso particular que a mí siempre me llamó mucho la atención y es que en estos barrios que estaban emergiendo, el depósito de materiales era un elemento sí. importantísimo, porque muchas veces las personas pagaban una parte de los materiales y la otra se la fiaban y luego le iban pagando, ¿sí? Muchas de las personas que viven ahí trabajaban en obras más grandes, en urbanizaciones o edificios más grandes, entonces tenían unos conocimientos básicos de construcción y Ujú. eso pues también hacía que la gente se ayudara entre unas y otras. Por lo menos, digamos, yo viví muy de cerca la experiencia de lo que es vivir en un barrio donde las casas iban ampliando por autoconstrucción, cuando los vecinos se reunían para ayudar al vecino a que fundiera su placa de concreto, cuando el vecino que sabía de electricidad le ayudaba a hacer la instalación al otro y ese tipo de cosas. Entonces a mí me parece muy importante que tú rescatas eso en tu proyecto. Lo mencionas a partir del papel de la tienda en la vida de barrio. Digamos, ¿cómo fue ese proceso de, por ejemplo, de seleccionar las tiendas, de seleccionar los lugares de las tiendas? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar las personas que entrevistaron? Pues cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Eso sí es todo un aprendizaje para nosotras porque nosotras hicimos ese proyecto porque nos ganamos una beca. Entonces, pues postulamos esa historia entre tiendas y, y pues yo siempre lo digo, no es un secreto y es que pues yo hice el proyecto por chismosa, o sea, a mí me gusta saber cosas que no le importan a nadie, ¿no? Pero pues yo soy periodista, entonces un proyecto así era una buena excusa pues para husmear por ahí. Ujú. Entonces, pues teniendo pues yo como mi carrera de artes plásticas, pues hay muchas cosas que no tenía como muy presentes, pero el proyecto lo hice en conjunto con Héctor, que es antropólogo, y Sara, Ujú. que es historiadora. Entonces, claro, se nutrió mucho como toda la tridimensionalidad de la idea. Y pues ya al momento de ejecutarla, eso fue en 2020, entonces pues todavía había mucha paranoia sobre el COVID, había Ujú. mucha desconfianza mutua, más de la que siempre Ujú. hay en Bogotá. Y pues nosotros hicimos esa convocatoria. Todo tocó hacerlo muy rápido porque solo habían 3 meses para ejecución y yo había prometido botar la casa por la ventana, mal ahí. Entonces, teníamos que hacer el podcast, teníamos que hacer el libro, teníamos que hacer una página con un mapa interactivo. Bueno, Ujú. entonces nos pusimos como en eso y hicimos una convocatoria virtual. Ahí pues hubo una brecha muy grande porque hay muchas de las personas que tienen tiendas y de las que nosotros buscábamos que fueran muy tradicionales en los barrios, pues que son personas mayores. Entonces pues tampoco Ujú. había una brecha digital importante. Claro. Lo que pasó es que los postularon familiares, nietos, sus hijos, sus vecinos, los clientes, algunos se postularon ellos mismos, incluso pues nosotros viendo como las instituciones que habían, Ujú. decidimos también crear un folletito e ir a hablar personalmente con pues eh, personas del barrio, pero había una desconfianza muy grande porque ellos tenían como, nosotros les decíamos, no, esto es un proyecto que está financiado por tal cosa, nos ganamos, bla, 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 pero como era algo relacionado como con la alcaldía, ellos pensaban que era como espionaje y les íbamos a Sí. subir los impuestos. Entonces, no. Además, también había mucha reticencia porque yo decía, pero ¿para qué hacen eso? O sea, pues, ¿qué le importa? ¿Sí? O sea, no, nosotros no tenemos nada que decir, pues, entrevista de qué. Entonces, bueno, esa parte fue complicada incluso para los que se inscribieron, porque pues al principio nosotras estructuramos como una entrevista por temas, pero pues era también un poco abierta a cómo se fuera formando la charla, pero sí había al principio como esa duda de, bueno, pues nosotros les pagábamos por la entrevista, porque pues también era una parte importante como del proyecto pues financiado, de que había como esa reciprocidad
Entonces supongo que algunos también lo hicieron por eso. Pero ya cuando íbamos hablando, pues a la gente siempre le gusta hablar de sí misma, ¿no? Pues miren, yo acá. Ujú. Entonces era importante pues romper ese hielo. Y entonces ya después, bueno, ellos un poco fueron eh, ellos mismos escuchando de pronto lo que estaban diciendo y siendo conscientes de lo importantes que eran para su entorno, para su barrio, para su familia, para la historia nacional, ¿no? Porque pues uno dirá, ay, pero yo con mi tienda en la esquina del Restrepo, pues, ¿qué? Sí, ¿qué pitos tocó ahí? Pues tengo Ujú, una tienda, pero era muy significativo después verlos sacar sus álbumes familiares, ujú, contarnos sobre cómo trabajaban por turnos o cómo eran sus barrios antes, que eso era también importante, más allá de la tienda, cómo ellos habían visto mutar su entorno, ver transformarse el barrio. ujú, Entonces, fue un descubrimiento mutuo, ¿no? Como yo tenía esa curiosidad, esa, no sé, esa semilla plantada, porque pues después caí en cuenta de eso revisando mis propios álbumes familiares. Mi papá fue tendero de muchas tiendas, su ujú, cigarrería, su café internet, o sea, mi vida también estuvo un poco atravesada por eso, aunque yo era muy chiquita. Entonces, eh, ya después en el encuentro con ellos, pues se fueron tejiendo muchas cosas diferentes. Y después en las historias que uno sigue escuchando de sus vidas, pues también, ¿no? Problemáticas en los barrios, de seguridad, de cosas que incluso ellos tienen que hacer por mantener sus tiendas abiertas. Entonces, pues eso refleja la vida del barrio, ¿no? Y para mí era importante que quedara reflejada y, y fuera como la base para después la colección que hicimos pues de diseño, pero principalmente la, la parte de la estructura de ese proyecto era interesante en la importancia de las historias locales, ¿no? De las microhistorias, de las historias, no sé históricamente eso cómo se llama, pero sí, como ujú, lo más chiquitito, no la macro, sino como la micro que de cada individuo. ujú. La microhistoria podría decirse también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ya hablándonos un poco más sobre el fin de tus productos por ahí, tengo alguien que tiene un producto tuyo, que si nos hace el favor de mostrarlo, uno de los productos, mira, eso es algo simpaticísimo que eran, si no estoy mal, los antiguos billetes que habían aquí, ¿no? O no, mentiras, esa es la del tranvía, como el También. boleto del tranvía. Sí, ¿Por qué te inspiraste en eso? O sea, sacas el boleto del tranvía, está por ahí el museo lleno, están las tiendas. ¿Cómo te Los inspiraste en eso? trolebuses. Ajá. pues el nacimiento de la primera colección es sin duda culpa de nuestra angustia existencial con el transporte público. O sea, como Ujú, Bogotá, nosotros tenemos transversalmente ese trauma. Entonces, ujú. un día me pregunté, bueno, ¿eso desde cuándo es así? Y empecé a mirar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y desde siempre. Desde Entonces, pues siempre, me sí. antes sí, yo decía, "Ah, yo no sabía eso. ¿Será que alguien más sabía eso y yo no? O bueno, Cuando lo del entonces tranvía que lo quitaron, la gente quedó comunicada, encima sea, mejor dicho, quedó es que supremamente colapsada. No había partes para llegar al centro, que era la parte como más importante de Bogotá. Entonces, me imagino que por ahí fue empezando esas historias, ¿no? sí, o sea, ese trauma, yo siento que son eso que llaman ahora traumas transgeneracionales, intergeneracionales, pues Ujú, sí se tienen y hay algo muy interesante, pues cuando yo estaba armando mi tesis y conocí a Héctor, él me comentaba mucho de un antropólogo que se llama Armando Silva y tiene un trabajo muy interesante sobre los imaginarios urbanos. ujú, Y entonces, cómo se construyen ese tipo de imaginarios, pues que están ya, puede que después, que en un momento sean reales y diga uno, es que acá en esta calle hay un hueco y ese hueco duró ahí 10 años, pero ya pasaron 20 y la gente sigue evitando esa calle porque piensan que hay un hueco ahí, pero el hueco ya lo taparon. Entonces, ujú, es interesante cómo ese colectivo, ¿no? Como ese pensamiento colectivo y ese trauma colectivo y ese imaginario colectivo, pues se ve reflejado también en el transporte y en la vida en el transporte
que acá es muy hostil, o sea, y se replica de transporte a transporte, de Transmilenio, cuando eran las busetas, cuando eran los troles, cuando eran los tranvías. Ujú, Entonces, eh, eso pues también responde a muchas cosas, ¿no? Demográficas, de la migración tan alta que hubo, de la capacidad de una ujú, ciudad como Bogotá para albergar tanta gente, de movilizar tanta gente, los barrios periféricos, de la concentración del trabajo en ciertas zonas de la ciudad y la vivienda en zonas más periféricas. Entonces, pues es cosa interesante pues haberlo visto y yo lo leía y leía como apartes de los periódicos de la gente haciendo comentarios sobre el tranvía y era traslaparlo a un comentario de un bus. Entonces yo ujú. decía, es muy interesante, ¿no? Más allá de como mi quehacer, que es la representación visual, Sí. eh, de representarlo también mucho en el podcast y en la Ujú, narración en el podcast, pues eran, a mí me gustan los podcasts desde muchos, muchos años, y era ese juego de querer hacer uno, y claro, pues era un podcast muy amateur, y yo lo grababa en el closet de no en el closet, no, debajo de una cobija, ahí asándome y con unos audífonos, entonces, pero era esas ganas de contar esa historia, ¿no? Yo sentía como esa maravilla de decir, uy, yo no puedo creer que esto haya pasado y porque ujú, nadie está hablando de esto, ¿sí? Y pues por ahí era como esa importancia de la historia del transporte público y del trauma colectivo que hay alrededor de eso. El de las tiendas sí era algo más personal, no era un interés que yo ujú, veía importante, algo que visualmente me parece muy atractivo, o sea, como las congruencias que hay de unas tiendas a otras, las ferreterías y su amarillo y sus llavecitas y sus rollos de cuerda, bueno, hay como unas ujú, cosas transversales ahí, como muy estructurales, las panaderías y sus vitrinas de velitas, ujú. bueno, como tantas cosas que yo decía, bueno, eso hay un manual, ¿será que les dan manual a los tenderos? ¿O qué? Pues no, si es que el vecino se le ve bonito, vecino, ¿dónde consiguió esa vitrina? Ah, yo Ujú, también quiero una y así se replica y se replica. Es como formas de hacer que se vuelven tradicionales. Entonces, ujú, pues estaba mucho en el proyecto poder visibilizar esas cosas que en el cotidiano, pues uno las pasa por alto porque son así, son cotidianas y son continuas. Entonces, ujú, a veces para mí misma poderlas representar era muy difícil porque yo decía, o sea, como que hay como una ceguera por hábito que uno tiene ujú. y es difícil salirse de eso. Entonces, en eso también estaba como un poco el alma del proyecto. Qué bueno, súper. Pues ya que mencionaste ahorita lo del transporte público, a mí sí hay una cosa que me genera curiosidad y es que siempre que se genera una transición de un modo de transporte al siguiente, el que llega pues presenta la promesa de que va a solucionar Para el problema solucionar. del transporte, ¿sí? Y la gente tiene una expectativa grandísima, digamos que es lo que pasó con el Transmilenio. Entonces se vendía la idea de orden, de accesibilidad, digamos, para las personas con discapacidad, de rapidez, ¿sí? Entonces ya no se iban a hacer los eternos trancones de uno metido en un bus. Y a medida que se va utilizando el sistema de transporte, pues van apareciendo una cantidad de problemas. Entonces en ese momento ya la gente pareciera que ya no le ve ningún beneficio al Transmilenio. Y ya toda la gente se está quejando. Y ahora la gente tiene la expectativa puesta en el metro. Entonces el metro también está presentándose. Vamos a esperar a ver de aquí a, no sé, 30 años. A ver de todas esas bondades del metro, cuáles recuerda la gente en su momento. Y hay una cosa que te quería preguntar sobre algo que mencionan en el libro, y es ese proceso como de resistencia alrededor de las figuras de las tiendas. Eh, Perdón. se menciona la llegada de las grandes superficies, ¿sí? Y cómo estas empezaron a minar como eh, esa zona pues como de trabajo de las tiendas. Ahora están apareciendo estos mercados a bajo costo, ¿sí? Donde le ofrecen a la gente productos a menor precio que las grandes superficies. Aparecen ya en algunas partes unos autoservicios que funcionan las 24 horas. Y yo creo que cada proceso de estos es un campanazo de alerta. Entonces me pregunta, bueno, las tiendas siguen ahí resistiendo. ¿Tú cómo ves?
Digamos, ya que te mencioné estas dos cosas, ¿cómo ves a futuro de pronto esa dinámica? ¿O cómo te imaginas que va a ser la relación de las personas con el transporte público y si las tiendas van a sobrevivir o no? ¿Cómo te imaginas eso? Digamos tú que has estado como entre tantas preguntas que has estado resolviendo, pues como empapándote del tema. Entonces, no sé, ¿qué imaginas tú? Pues lo del transporte es muy chistoso porque con Héctor, que es mi pareja y el antropólogo del que les hablaba, pues hablábamos sobre eso y él decía, generalmente acá se entiende como un reemplazo, que era lo que tú decías. Entonces, Ujú, los buses ya no están, está el SITP, el sistema integrado, ¿no? Eh, Va a estar el metro, pero pues el metro pues no va a estar en todo Bogotá. ujú, Necesita un sistema de alimentación, que en este caso ujú, son los Transmilenios y los SITPs. Pero muchas veces y a lo largo de la historia ha sido como un, este está, entonces este ya no puede estar, no lo ujú, ujú, quitamos. Y es como, pero por favor, se puede complementar, pero muchas ujú, veces eso ha sido históricamente por intereses particulares. Entonces, este sistema municipal pues, no nos está lucrando, eh, eliminémoslo y ujú, ahora tenemos un sistema privado que pues va a solucionar es porque llega a los barrios más lejanos, pero no, ¿sí? Entonces, siento que pues ahí sí va mucho a interpretaciones, ¿no? Siento culturalmente hay como un no, un no querer de pronto como el bienestar colectivo, sino un beneficio. Y ese beneficio pues nos ha hecho estar en estas situaciones constantes. Yo soy gran detractora del metro elevado. Digamos que hay gente que es muy, está muy a favor de hagan algo, arriba sí, o abajo, hagan algo. Yo no ujú, estoy de acuerdo en eso, porque han pasado ya casi, no sé, 90 años de todas estas problemáticas y hacer, digamos, como algo no tan beneficioso para la ciudad, en mi punto de vista, pues no tiene sentido. ujú, Entonces, Ah, yo solo espero que no quiten el Transmilenio, pues ya existe, ¿no? Por lo menos están ujú, construyendo más. ujú. Que funcione o no funcione, que la gente lo pague o no lo pague, pues es una conciencia propia. Y siento que también tiene mucho que ver con, yo no sé, no sé cómo se llamará eso socialmente, pero ese límite que se va corriendo, ¿no? Entonces, al principio el Transmilenio era un atractivo turístico, ¿no? Uno iba el fin de semana, como vamos a Monserrate, a Transmilenio, a montar Transmilenio, a tomarse la Ujú. foto con su familia ahí en el bus, era lindo. Después, la novedad, ¿no? Así será el metro, yo supongo, ¿no? Como lo fue el metrocable, el transmicable también. Pero se van como corriendo no sé, conductas o formas de ser en estos medios y ya esto es un desastre, o sea, siento un desastre, un desorden en el que no hay, que mucho también por lo que yo empecé el proyecto es por eso que no me gusta cómo se llama de sentido de pertenencia, pero sí es un sentido de responsabilidad. Entonces yo sentía que por desconocimiento, por no conocer dónde uno vivía, muchas veces le interesaba poco, ¿sí? Y como le interesaba poco, pues no se hacía responsable. Eh, ¿Qué pasa? Pues muchas de las personas que habitan en Bogotá no son de Bogotá. Yo soy hija de papás que no son de acá. Eso Ujú, también es importante en esta historia. Yo no tengo costumbres bogotanas, es decir, yo desayunaba cosas de la costa, cosas de Tolima, pero no cosas de acá. O sea, desayunar changua y todo eso, pues para mí es muy raro. Pero sí, digamos que hay un constructo de lo que es ser bogotano y qué es ser bogotano. No es una pregunta constante que yo he tratado de resolver con el proyecto, que no tiene una única respuesta y que no ujú, es una respuesta fija y se mueve, ¿no? Pero también cómo es el sentir bogotano. Y muchas veces hay como una incomodidad y una rabia a la persona que llega, que porque no cuida, que porque no hace, bla, bla. Me parece un juicio muy, muy ligero, ujú, porque, porque sí, o sea, es una razón muy chistosa, pero siento que es como una conciencia colectiva. Y en eso pues también va un poco armada lo de las tiendas de los barrios. Ellos me expresaban o nos expresaban cuando les hacíamos las entrevistas, ya va a ser 5 años, que pues ajá, será un proyecto, un problema interesante
pues todo esto de los supermercados de cadena que estaban llegando a los barrios, ¿no? Como inversiones más compactas. Y como persona, como persona introvertida, para mí es mucho más fácil comprar en una tienda de esas de cadena que en una tienda de barrio, ¿no? Porque en la tienda de barrio Ujú, no tiene mucha interacción. Y eso es lo ujú, chévere de las tiendas de barrio. Lo atiendan mal o bien a uno, en cualquier lado lo atiendan mal o bien. Hay como un vínculo, ¿no? Entonces, si le da ujú, que el vecino no tiene ese de allá, pásemelo por favor. Entonces, cosas que pues en la tienda, en la super ya como que se pierde porque tú vas, coges desde el, agarras del mostrador y vas a la caja de tu pam, pam, char. Entonces, siento que el vínculo, no sé, un tomadero que se han convertido muchas de las cigarrerías. ujú, No creo que eso lo vaya a reemplazar los 24 Ujú. horas, porque ujú, es necesario vender el trago y se acabó. Tú miras dónde tomas, pero en los otros tú te quedas ahí tomando con el de la tienda. Entonces, pues, sea cultural o no lo del alcohol o lo que sea, siento que en esa interacción, pues, existe como esa carnita que siento que hace que sobrevivan estas tiendas. Em, y que muchas veces estos como apuestas más grandes y un poco más comerciales, comerciales a gran escala, no funcionan en algunos barrios, en muchos sí, en muchos no. Y en estas, yo pienso también mucho en los tipos de barrios que se están construyendo, que están compuestos generalmente ahora por conjuntos cerrados. Y en esos conjuntos cerrados pues se limita mucho la vida pública, ¿no? Entonces hay un parquecito y ya, un parquecito al perro. Pero esa relación directa que tenía una casita con el entorno, con el barrio, pues sí, a través del como el tipo de construcciones que se están haciendo, sí siento que se está como castrando más allá ujú. solo de la problemática de las megasuperficies. Entonces, yo presagio y auguro que sigan existiendo, pero no en todos los barrios. Eso es una cosa muy de barrio y siento muy de barrio, como llaman, popular. O sea, Popular. Sí. son barrios que han sido de autoconstrucción, algunos que han sido de invasión y han sido ya legalizados posteriormente, pero los barrios que están armando, no. Y el problema es que también por los tipos de familias que existen ahora, pues las casas, yo vivía en Puente Aranda, por Ciudad Montt, y allá hay unas casas gigantescas, lo mismo que en Ujú. Santa Isabel, pero pues ya no hay gente que viva en esas casas. Entonces, lo que ya hay es que muchos las venden y construyen edificios pequeños, pero Edificio. edificios. Entonces, esas dinámicas también cambian mucho la relación vecinal, ¿no? Claro, y Es un poco, tratando de favorecer el pop, ¿no? Porque como ya no dejan tampoco construir tanto por afuera, entonces tratan de construir en lo que medio tenemos acá, casas como lo que era Galerías, lo que es Santa Isabel, lo que es Pablo VI, todo lo que es el Nicolás de Ferman también se ha perdido demasiado, precisamente por eso, porque venden terrenos que eran casas gigantes y van es para arriba, van es para arriba haciendo edificios para que sea más, no tanto vecinal, sino más agrupar a la gente en un mismo sector. ¿M? Los megaproyectos que se ven, ¿no? Que están tumbando los barrios básicamente unas 10 12 cuadras para hacer un proyecto gigante de un conjunto. ¿M? Entonces, ¿cómo nos van cambiando es como ese acercamiento a nuestra gente, a nuestra población, a nuestros mismos sentires de gente que tenemos como conocidos en el barrio, para que todo se vuelva megaproyectos y empiezan como a acabar esa esencia bogotana, ¿no? Pues sí, es bien interesante. ya que si mencionas Simón, pues, y también con lo que mencionaba Vanessa, digamos que hay unas dinámicas que son Ujú, espontáneas, pero que van tomando fuerza. Digamos, yo he sido testigo aquí en el sector donde vivo. eh, pues he vivido casi toda la vida en un barrio en donde se entregaron unas casas inicialmente de un solo nivel y a partir de autoconstrucción la gente fue ampliándolas, entonces uno encuentra casas ya de 3, 4 pisos en casi todo el barrio y también dependiendo de la ubicación, pues la gente adecua 1 o 2 locales en el primer nivel. Y al lado hay una urbanización de las que financió por muchos años el banco Las Villas,
Entonces, Ujú. Bogotá está llena de barrios que son villas de algo o villa algo, ¿sí? Eso. Entonces aquí hay un barrio que es Villas, bueno, Villa algo, y eran casas unifamiliares de 3 niveles y gradualmente fueron apareciendo en las esquinas locales y ya poco más de 30 años después, sobre la vía principal, ya es muy, muy, muy contada la casa que no haya hecho un local en el primer piso. O sea, se Claro. convirtió en un sector totalmente comercial. O sea, Ujú. era una vía, pues que sí era la vía principal de esa urbanización, que era netamente residencial, pero hoy en día ya es una vía totalmente comercial. Y lo que mencionaba ahorita J. Llame es que pues las dinámicas actuales pues están como orientadas a evitar eso. Pues uno en Ujú. la vida de barrio estaba acostumbrado, por ejemplo, que a final de año la gente cerraba una cuadra, sacaba un equipo de sonido al andén, colocaba música, se repartía comida en un conjunto o en una torre de apartamentos, pues eso no tiene cabida, o sea, la gente no va a salir a los pasillos a bailar. De hecho, los, los, los ascensores Vives son con lugares... tanta gente, vives con tanta gente que no te conoces con nadie. Igual, Sí, sí. o sea, Ujú. vives en una torre con 40, 50 familias, Ujú. pero cuando te cruzas con el ascensor, en el ascensor con alguien, no lo saludas, lo evitas. Ujú. Cuando te cruzas en la portería con alguien también. Entonces, Ujú. es algo así que se está perdiendo y pues me parece importante que Vanessa en su proyecto, en el ambulante, pues está resaltando pues todas las cosas de la vida de barrio. Ujú. Exactamente. Lo que nos parece espectacular de cómo han venido resaltando todas esas imágenes. En algún momento, bueno, nosotros no sabemos si el día de mañana estaremos, pero en 10 años ya no existan más panaderías, ya no exista más esa tiendita de barrio. Entonces, súper chévere que tus productos estén dando esa imagen, resaltando como esa parte bogotana que nos gustó demasiado. Ya, hay otro elemento em, de la línea de productos y es que son como unos stickers, también como unos monederitos, como Ujú. que la galletica de 3 ojos Ah, sí, sí. y como esos productos típicos de las panaderías. Eso hace parte también de la colección de las tiendas, Vanessa. Sí, esa hizo parte de la colección de las tiendas. Fueron algunas relacionadas con, algunos diseños relacionados con comidas también muy características, pues, principalmente cosas de panadería y un par de frutas. Y, y en el encuentro con eso, pues también fue chistoso encontrar algunas cosas como, por ejemplo, cómo se nombran esas galletas o esos Sí, productos de las panaderías. Entonces yo por las, ejemplo, yo el las liberal, por ahí bien liberal, está el liberal, es la el liberal, galleta, un rollo, literalmente un rollo, son porque rellenos. hay personas que lo llaman, ese que es así enrolladito, como es rojito, hay unos que lo llaman liberal, pero hay otros que Ujú. lo llaman brazo de reina por el que es Brazo de rollito. reina. Ok. Uno de los dos, porque para mí el liberal es como la hamburguesita Sí, y sí, sí. el brazo de reina es el que tiene fresas y es blanco. Ujú. Y hubo, o sea, cuando yo lo saqué, me empecé a dar cuenta de esa, como esa división que después de hacer una encuesta en Instagram hace unos años, la división era literalmente 50-50. 50 decían que era brazo de reina y 50 decían que era uno. Mira que yo Entonces estaba yo pensando dije, que era un liberal. pongámosle nombre. No, y lo más chistoso es que pues eso ya lo venden también como en masa. Entonces Ujú. lo venden en empaque. Y si usted no se va al de uno ve que dice brazo de reina. Pero luego va a otra tienda, de pronto y también lo tienen ahí de otra marca y dice liberal. Entonces Ujú. uno dice, ahí hay como una incongruencia. Sí, 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 Entonces sí, lo que sí. hace unos años hice como un concurso para que la gente le pusiera un nombre específico a ese producto. Ujú. Y fue muy interesante. Hubo digamos, como mucho debate alrededor de ese nombre, me pareció Ujú. muy interesante. Y venían personas de otras ciudades y decían, no, es que mi ciudad se llama, ¿cómo es que le decía? No, no me acuerdo cómo se llama, pero le decían de otras formas también, Ok. dependiendo de sus ciudades. Entonces era muy interesante ver eso. Luego hablé con una pastelera, porque los panaderos tampoco pues,
unos me decían liberal, otros me decían brazo de reina, Ujú. y la pastelera me decía que ese tipo especial se llamaba un brazo de gitana, porque los brazos de los que vienen así en rollito, como el brazo de reina, pero ese trae interior arequipe, entonces sí, los rollos que traen en interior arequipe son brazo de gitana, ella me decía, pero popularmente eso no se Y ese hay conoce otro así, nombre. sí. Entonces era muy interesante ver eso, por ejemplo, Ujú. la galleta de punta de chocolate, la gente la aprecia mucho, la quiere mucho. Pero también Y las eran. mariposas, se la conoce como la mariposa. Ah, bueno, esa es otra que es la que hay una que es un corazón, que es la de hojaldre con chocolatito, y otra que tiene dos orejitas, que es como una mariposa. Ujú. Por ejemplo, esa del corazón, yo me parece que es un corazón de hojaldre, y una Ujú. persona una vez me dijo, "No, eso es una oreja". Claro, uno la voltea y es una oreja. Entonces él la Claro. conocía como. Entonces era muy interesante a través de esos dibujos, de esos productos, empezar, porque siempre se arma una conversación. Ujú. Entonces viene experiencia, va experiencia y no se llega a nada, pero existe como ese recoger un poco de esa historia. Y yo tenía la intención indefinida con los productos de hacer eso, ¿no? Que fueran como esos activadores de las memorias en las personas, que cuando alguien sacara un monedero y la otra persona le dijera, ¿qué es eso? Y la otra y le dijera, sí, mira el bus, no sé qué, y sí, yo me acuerdo cuando iba a tal ruta, y bueno, como que se empezaran a tejer esas conversaciones otra vez. Y hay gente que me ha comentado, uy, hay una experiencia súper linda. Una vez una chica me escribió por Instagram, por WhatsApp, me decía, hola, ¿cómo estás? Yo tengo un monedero de panadería y estoy en Malta. eh, Ujú. y estoy estudiando en Malta. Y una vez yo fui a una panadería a comprar algo y entonces ya iba a pagar y vi el monedero encima ahí como en la repisa y dije, "Ah, ¿en qué momento dejé mi monedero?". Pues no era el monedero de la persona que estaba vendiendo. Entonces ella Ujú. dijo, pues en ese momento yo me di cuenta que esa persona también era una bogotana y hubo Ujú. como ahí un clic, ¿sí? Entonces yo Sí, decía, qué bueno. En Malta, en ah, Malta. en Malta. Yo nunca he visto a Imagínate. nadie pues, que yo no conozca, ¿no? Pero hay Sí. gente que me manda fotos así re paparazzi de gente en Transmilenio o amigos de amigos de amigos y es muy significativo pues para mí ver que eso ya trasciende una idea, ¿no? Que trasciende Ujú. una primera ejecución, como una ejecución pues muy básica y que ya sí ha creado un pequeño movimiento de memoria local. Entonces es bonito verlo de esa manera. Claro, tan cultural y que, mira, de la nada, país, las personas se pueden como comunicar con simplemente un producto colombiano, ¿no? Como que, Sí, ay, tú también eres de Colombia, sí. O sea, buenísimo. Qué interesante eso. Bien, yo ahí en tu página, bueno, quiero comentar a las personas que nos ven en nuestro programa, que Deambulante tiene su propia página web, ahí salen todos los productos, sale el podcast que tienes actualmente, sale también la distribución para lo del libro, pero vi que tú tenías como una, como que espérate que te digo exactamente cómo se llama el producto, una editorial deambulante. ¿De qué trata eso? pues como el objetivo del proyecto ha sido mucho la divulgación, Ujú. la divulgación en su principio muy histórica, ya después dije, no, pues no es tan importante decir, divulgar qué fecha nació, no, sino un Ujú. poco de la vivencia activa de la historia de la ciudad. Entonces, pues he creado diferentes como Productos alternativas para hacer esto. alternativos. Ujú. Y pues hay un proyecto que estoy fortaleciendo porque el proyecto El Ambulante tenía dos líneas. La línea de producto, que fue como la más Ujú. visible, y una línea que yo llamaba como la línea de divulgación, Ujú. en la que estaban todas esas estrategias como el podcast, los libros, todo eso que estaba tratando de hacer para divulgar la historia. Y pues eran como muy continuas, esta de divulgación era un poquito como más invisibilizada. Y Ujú. pues este año recogiendo como esas personas que he conocido y que han trabajado conmigo en el proyecto de diferentes formas,
eh, las volví a convocar para que pudiéramos hacer un poco más robusta esa línea de investigación, de divulgación patrimonial, no Ujú, solo enfocada en la ciudad de Bogotá, sino un poco más hacia la exploración en educación sobre patrimonio, ujú, en como esta rama un poco más hacia los proyectos. Y pues estamos trabajando, somos 4 mujeres, y estamos ujú, trabajando en esa línea que se llama ok, Deambular, específicamente para un poco fortalecer esa oferta. No solo, digamos que en el proyecto yo no solo he trabajado para cosas propias del proyecto, sino que he trabajado con otras entidades ujú, en representación de barrios específicos. Por ejemplo, una vez trabajamos con un proyecto que está en Bilbao, en Tubos, representando un ujú, poco la ciudad de Bilbao. Otro proyecto más orientado a la divulgación de las estrategias de turismo comunitario, que sale trabajando con un docente que nos conoció gracias a podcast. Entonces, pues, han ido como haciendo diferentes proyectos relacionados con las temáticas del ambulante, pero que se amplíen. Y eso es lo que estamos trabajando con el Deambulab, y en eso pues, está incluidas las estrategias, la editorial, con lo que esperamos no solo tener el libro que tenemos, sino nosotros, el podcast también, fortalecerlo de nuevo, como reactivarlo. Entonces, pues por ahí va como toda esa movida con esa línea del proyecto que era como la más calladita. ok. Y la escuela de ambulante también es una escuela de talleres, de asesorías, de charlas. ¿Lo han venido también ya, o sea, todavía trabajando o está en stand-by? Sí, pues digamos que a lo largo del ambulante he sido convocada a diferentes espacios, digamos que también Ujú, muy relacionada con la academia, con la escuela, para hablar del proyecto, para específicamente sobre diferentes enfoques. Entonces, pues yo he dado charlas sobre el diseño y un poco también la innovación social, he ujú, dado charlas sobre el podcast o el podcast como una herramienta de divulgación de investigaciones, y todo eso pues se ha ido tejiendo, se ha ido fortaleciendo en esa oferta que estamos dando ahora, que es este talleres de charlas, de asesorías orientadas mucho a la producción cultural, a los proyectos culturales, al enfoque patrimonial. Entonces, es algo que sea, o sea, que no era como una intención primaria del proyecto cuando empecé con él, pero que ha llamado la atención y ha convocado a que de charlas en diferentes tipos de espacios para diferentes públicos que están un poco interesados en cómo un proyecto de pronto artístico puede volcarse a ser empresa o puede volcarse a ujú. ser un proyecto social, entre tantas cosas que ha sido el proyecto estos años y que sigue y seguirá mutando, espero que sí, estos otros próximos años. Ok. Bueno, y ya que pues hablaba mucho de los productos, quisiera que pues que le dijeras a la gente que nos está viendo en dónde o cómo puede adquirir tus productos, en dónde los puede ver. Pues nuestro canal principal como de comunicación es Instagram. Estamos como el deambulante, ahí está Don Emilio en la portada, que Don Emilio es nuestro personaje, El es un, personaje, sí. Es como el tendero, ¿no? No estoy mal. él es vendedor ambulante. Vendedor ambulante. Entonces, él va con su carretita por todo Ujú, Bogotá y pues él es como la cara de la marca, es como sí, es su proyecto. Y ujú, él, pues siempre me lo preguntan, no es alguien especial, digamos que es como un constructo de muchas personas que uno conoce, que va viendo, diferentes ujú, tipos de tenderos, y pues sus formas de ser y sus orígenes, ¿no? Entonces él es de Boyacá y vive acá en Bogotá. Y ujú, nosotras pues tenemos una tienda virtual. En este momento pues vendemos directamente nuestros productos nosotras, pero estamos atravesando como un replanteamiento de la fase de producto del proyecto, ujú, porque cuando yo arranqué pues no habían como muchas propuestas alrededor, había una marca que se llama BTA Capital que hace como unas tablitas de buses y unas ujú. alcantarillas, esa era como la marca que existía, pero ya han pasado desde eso, esto fue como en 2016, ya, ya ha pasado varios años y ya hay varias apuestas que retratan a través de productos ilustrados la identidad local y tal, tal.
Ujú. Entonces yo siento que eso ya está suplido, esa necesidad que yo sentía, pues ya está suplida y siento un llamado hacia otras cosas. Y digamos que yo mucho creé en la línea de productos para hacer sostenible el proyecto, pero el proyecto más investigativamente. Pero siento que ha funcionado mucho como la esencia del proyecto y quiero un poco volver a replantearme cosas, trabajar un poco más en la parte de investigación, en la parte de creación de la escuela, que es lo que estabas hablando ahorita, para un poco acercar todo eso del patrimonio a diferentes, Comunidad, exacto. Ujú. como profesores, como Ujú. mediadores, y pues sí, replantear mucho lo de los productos, a, a seguir innovando sobre ellos, que pues por ahí fue muy importante como como el reconocimiento que tenía el proyecto, porque los productos eran diferentes, hasta graciositos, porque pues las Sí. bucetas, por ejemplo, tienen una parte de adelante, los La monederos, parte de atrás. y la parte de atrás con sus ¿Qué es pasajeros, o los productos para que le podamos mostrar a la gente? sí, es que en esa parte se encarga mi hermana principalmente, pero por Sí, ejemplo, esto es un tranvía y entonces esto es de los viejitos, pero son doble ya, fase, igual. entonces tienen también sus Ujú. pasajeros. Sí. Entonces, pues, claro, hace unos años esto era como, ya está más normalizado. Entonces, pues yo ya siento como, digamos, pues, como buena creativa, no me siento como tan cómoda replicando y replicando. Pero, Entonces, un llamado a seguir creando, que pues todavía estoy en eso, pero sí a través del deambulante, que para mí es como una sombrillita que abarca muchos ujú. de los proyectos en los que he estado, ¿no? Entonces, esa es como la novedad, el nuevo camino que Súper, tenemos con el proyecto. súper, súper, Vanessa. Vanessa, agradecerte por estar en nuestro podcast. De verdad, muchísimas gracias por tu espacio. ¿Algo más que nos quieras de pronto decir o informar a la gente que está viviendo? Pues no, me parece que el llamado que hacen ustedes sí también es muy parecido al que hacemos en el deambulante y es a ser curioso, ¿no? Muchas veces Ujú. uno está, pues, vuelve a dar todo por sentado, ¿no? Pero es importante sentir la curiosidad y Ujú. verla y hacer algo con ella, ¿no? Pues no esperar a que otro la haga, sino hacer uno mismo, como ustedes Ujú. están haciendo con nosotras y en algún momento decimos nosotras en el deambulante, hacer. Entonces, desde esas curiosidades que se tienen, para mí eso es lo más importante. ¿No? Y darles visibilidad, porque precisamente esa es la idea, ¿no? A veces pasan muchos proyectos divinos y pasan de pronto desapercibidos y lo que queremos hacer es básicamente eso, darles publicidad, darles una voz para que se sientan a gustos en nuestro programa y pues la gente cada vez tenga más curiosidad de ingresar a nuestro podcast Chimería. Compañero Fabio, ¿algo más que agregar? Pues agradecerle a Vanessa por habernos dado el espacio para compartir acá en el podcast y resaltar algo muy importante que ella dice, y es la curiosidad. Ujú. Ya, pues nos mencionaba ella que, pues que ella no vivió mucho tiempo aquí en Bogotá, ¿sí? Ujú. Pero pues yo creo que la curiosidad la ha llevado a descubrir una cantidad de cosas que muchas personas que han vivido toda su vida en Bogotá tal vez desconozcan. Entonces me Ujú. parece muy importante eh, destacar ese sentimiento de curiosidad, de bueno, si yo tengo una pregunta, tratar de buscar las respuestas, tratar de buscar a ver si alguien ya, ya la trató de responder o en dónde puedo encontrar información. De ahí pueden surgir ideas Sí. en proyectos tan impactantes como el tuyo, Vanessa, que pues a mí me parece que, como mencionas en la página, o sea, las personas pueden llevar un pedacito de historia de Bogotá en su bolsillo. Entonces eso también puede generar conexiones, como nos comentaste el caso de esta persona allá en Malta. Entonces la gente muchas veces tiene la inquietud y la iniciativa, pero pues también el llamado es a que se animen a tratar de materializar o de buscar los apoyos para estos proyectos, que en el caso del de Ambulantia me parece supremamente enriquecedor, digamos, el caso el libro está disponible en la página del de Ambulante,
Está en línea, se puede leer y es muy interesante escuchar los podcasts también con las historias de estos tenderos, que son personas totalmente cercanas a la comunidad y escuchar las historias de vida también en cierta manera pues nos acerca un poco más a lo que es ser bogotano. Ujú. Y Sí, bastante. pues nada más, no sé, Jotayam. No, 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 agradecerle a Vanessa por el tiempo que le decía, realmente muy interesados en esos productos tan divinos. Estamos en ver nuevos productos, como tú dices, que no cambiar como ese tipo de diseños, pero pues, estoy completamente seguro que siempre lleva una evolución, llegando a cada vez a mejorar cada aspecto de cada producto. Entonces, lo que esperamos con gusto, clientes también, obviamente, de ti, y estar muy pendientes también en tus redes. ¿Cómo son tus redes, Vanessa, para que la gente empiece a agregar a ellas? Nos pueden encontrar como el deambulante en Instagram, incluso en TikTok. Ok, Ahí pueden estar mirando un poco lo que hacemos y ahí están los enlaces más directamente en el perfil de Instagram, al podcast Bacatáfono y a nuestra agencia cultural que es el Deambulante. es súper. Vanessa, muchas gracias por aceptar nuestro podcast. Y nada, deseamos lo mejor de la suerte en este proyecto que está creciendo cada vez más. Nada, mil gracias. Muchas gracias a ustedes por verlo, por interesarse en él y pues por el espacio también. Muy chévere el proyecto que tienen. Dale, Vanessa, mil gracias. Muchas gracias, Vanessa.